Buenos días a todos. Estoy transmitiendo desde Argentina, Buenos Aires. Soy licenciada en psicología. Mi nombre es Victoria Alzeta. Trabajo en la clínica. Trabajo también en lo que es violencia de género. Eh, Soy perito también de Capital Federal. eh, y bueno, me especializo en casos de temas relacionados con la ley y demás, en lo que es violencia intrafamiliar. Hice mi especialización en la facultad. Eh, Hoy nos convoca el tema de discapacidad. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se entrelaza este tema de cuando hay una doble vertiente que es la discapacidad con la violencia de género, intrafamiliar y demás. Eh, bueno, primero, vamos a ver un poco lo que es la discapacidad, ¿sí? Cómo repercute en el psiquismo. Nosotros encontramos a la discapacidad como productora de subjetividades, ¿sí? Como puede ser, no sé, un colectivo social, un trabajo y demás áreas producen subjetividades específicas. Por ejemplo, no sé, todos somos empleados de tal empresa. Bueno, tenemos una subjetividad específica. Entonces, la subjetividad que se da producto de la discapacidad también contribuye a la formación de la personalidad y de las identidades, ¿no? De las personas que la padecen. Generalmente son subjetividades que borran al propio sujeto de la persona que porta sobre su cuerpo biológico una capacidad diferente, ¿sí? Esto es importante, porque muchas veces cuando encontramos personas con discapacidad vemos que su sujeto está un poco borrado, lo que son sus gustos, su esencia, eh, su deseo. Entonces, por ejemplo, a ver, para que se entienda, por ejemplo en los trabajos, ¿no? Hoy en día vemos ofertas laborales para personas con discapacidad, donde se ofrecen puestos laborales para personas discapacitadas. Pero esas ofertas se centran en el empleo en sí, con apoyo en el trabajo en sí mismo y no en la preparación o motivación de la persona que va a realizarlo, dejando el deseo por fuera de discusión, y no se exploran las experiencias personales de los trabajadores. Se suele forzar a las personas, ¿sí?, con algún tipo de discapacidad a que planifiquen su futuro para encajar dentro de los programas existentes, que en este caso ofrecen los gobiernos, las obras sociales, las entidades, ¿sí? Entonces, bueno, se fuerza a la persona ¿para qué? Para que encaje dentro de un programa ya existente. Eh, y de este modo se ayuda a los profesionales, por ejemplo, que los van a atender, a controlar su propia vida. Pero una vez más dejamos por fuera la persona, la subjetividad, el sujeto de la persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Entonces a nosotros los psicólogos nos gusta decir mucho una frase que es un poco triste, que es que el sujeto queda sujetado a un discurso de discapacidad, ¿sí? Es una forma que es alterna al ser y estar en el mundo, ¿sí? Eh, el sujeto queda preso del deseo de otras personas, de otros programas, del Estado muchas veces. Entonces, bueno, por fuera se deja su, su manera de desear en el mundo. En los días corrientes, hoy en día, se constatan ciertos estándares basados en los discursos conocidos y legitimados. A ver, ¿quién habla de la discapacidad? Bueno, los autorizados a hablar de discapacidad son la medicina, la sociología, la psicología, el derecho. Son los discursos autorizados a hablar de discapacidad. Eh, ¿Por qué? Porque conceptualizan cierta normalidad, ¿sí? Todos tenemos que entrar dentro de una media, y el que se aparta un poquito, bueno, no está dentro de los estándares ya prefijados, ¿sí?
Eh, en todo esto contribuye el Estado, lamentablemente, ¿sí? A que estos preceptos se cumplan. Bueno, con respecto a la discapacidad, existen diversas cuestiones correlativas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la situación de discapacidad se agrava por razones de violencia de género? A ver, es una doble vertiente que se da, ¿sí? De esta problemática. Esta situación de discapacidad se agrava cuando la persona que la padece se encuentra sufriendo algún tipo de violencia. A ver, es muy común ver en la clínica, ver en estos casos, que la situación de discapacidad misma se agrava porque se rechaza a la persona con discapacidad, se la deja por fuera de todo marco de opinión y decisión, y también se la juzga y se la maltrata, ¿sí? Se la condena a una vida inexorable, eh, en estos casos, a recibir violencia, ¿sí? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo reconoce que, por ejemplo, las mujeres, porque no es lo mismo las mujeres y los hombres que reciben violencia, eh, teniendo algún tipo de discapacidad. Entonces, esta convención reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. Y a su vez, esta convención remarca la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad. A ver, es tiempo, creo yo, de que cambiemos un poco esta mirada. La problemática emergente que se está dando es la de violencia de género. Y bueno, eh, hay, además del foco de la violencia, muchas problemáticas subalternas, que no menos importantes, como por ejemplo la discapacidad. Es hora de que empecemos no solo a tener como profesionales, porque, a ver, por ejemplo, nosotros vamos, no sé, a un nutricionista y, por ejemplo, no tiene conciencia de lo que es, no sé, la alimentación vegana. Nosotros podemos ir a un psicólogo para tratar un tema de discapacidad, para ya sea discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad motora, pero no todos los psicólogos, por tratar la problemática en cuestión, tienen perspectiva de género, ¿sí? Por ejemplo, no todas las entidades gubernamentales tienen perspectiva de género, no todas las comisarías tienen perspectiva de género. Entonces es sumamente importante que, además de la labor que nos compete, a ver, uno como psicólogo estudia, bueno, discapacidad, violencia y demás, pero es un desafío que podamos abrirnos a, a tener en cuenta varias problemáticas emergentes, además bueno, las viejas conocidas problemáticas, ¿sí? En esa misma legislación, eh, en esa misma convención, en el artículo 6 se visibiliza la problemática particular de las mujeres con discapacidad, ¿sí? Evidenciando que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. A ver, el término discapacidad genera un factor de opresión mayor sobre las mujeres que vivencian algún tipo de violencia, generando un factor de desigualdad dentro de la sociedad. Las mujeres históricamente hemos estado en un concepto de desigualdad, ¿sí? Tanto en lo que es desigualdad salarial, desigualdad económica, desigualdad en lo que sea relacionado
a, a lo que es un mundo que ya fue prefijado para hombres, ¿sí? Entonces, imagínense si tenemos una discapacidad. Esto se ve agravado totalmente. Estamos en una doble desigualdad. Entonces la discapacidad no se repercutirá de igual manera en el psiquismo de mujeres que de hombres. No es lo mismo un hombre con discapacidad que una mujer con discapacidad, ¿sí? Y esto es el producto de estereotipos y roles asumidos a lo largo de años, eh, por ambos sexos, no solo por los hombres. Los hombres y las mujeres asumimos diversos roles a lo largo de años, ¿sí? Que ya están prefijados. Pocas características personales por lo general se denotan tanto como el género en cuestiones de discapacidad. A ver, cuando hay una discapacidad se agrava la situación de el género o el sexo y demás eh, en, en las personas que lo sufren, ¿sí? Muchas de las llamadas de la línea del 144, nosotros acá en Argentina tenemos una línea que es para ayuda a víctimas de violencia de género, que es el 144, especifican que la violencia psicológica del agresor, nosotros tenemos diversos tipos de violencia. La que mayor se da en discapacidad es la violencia psicológica, ¿sí? El agresor ejerce una violencia psicológica sobre la víctima con alguna discapacidad que recrudece y el entorno socioafectivo que auspicia de red se empobrece o desaparece. Yo tengo una discapacidad y tengo una red que me contiene. Tengo alguien en quien confío. Soy dependiente, lamentablemente, de otra persona. Bueno, generalmente esa persona ejerce violencia psicológica. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, eh, cuando uno empieza a hablar de psicología social, eh, lea a Pichon Riviere, que fue un promotor de lo que es la salud pública. Y en realidad Pichon Riviere decía, no es la persona la que tiene la discapacidad, es el entorno también, es la familia. Es un tratamiento que es general a todos, ¿sí? Que nos abarca a todos. Entonces, no podemos dejar por fuera el entramado, no solo familiar, sino sociocultural que emerge dentro de la discapacidad y cómo va evolucionando a través de los años, ¿sí? Los motivos pueden ser diversos. El tema de la discapacidad deja por fuera muchas veces los estudios de género, ¿sí? Por ejemplo, el presentar una discrepancia, a ver, ¿por qué? Porque quizás muchas veces la discapacidad queda por fuera de políticas que tratan de, bueno, hacerse una pregunta sobre qué pasa con las cuestiones de género, con la violencia hacia la mujer. Entonces, por ejemplo, muchos movimientos, como por ejemplo los movimientos feministas, eh, tienen como precepto por ahí el decir, bueno, hay que ser independiente por ahí, ¿no? Para poder corromper con esta violencia. Y la persona discapacitada a veces no tiene una independencia, ¿sí? Y por eso se le dificulta a veces encajar en los modelos preexistentes para corromper con esta violencia, ¿sí? Mi propuesta, que los invito a ustedes a que también lo pensemos de esa manera, es que para lograr una igualdad de género de las mujeres con discapacidad, que en esto los invito a dejar de llamarlo discapacidad, sino llamarlo personas que poseen una capacidad diferente, más que discapacidad. A nosotros los psicólogos nos gusta llamarlo de esa manera. Eh,
mujeres en este caso, para que puedan lograr una igualdad de género, personas con una capacidad diferente, se debe pensar tanto en la autonomía física, económica y de la toma de decisiones, tanto en el espacio público como en el privado, ¿sí? Entendiendo que lo que nos hace falta es un abordaje multidimensional de las desigualdades y que este es el único camino posible, ¿sí? Para poder desterrarlas. Cuando yo tengo una persona con una capacidad diferente, necesito un abordaje multidisciplinar, ¿sí? Donde pueda darle una atención, donde, donde tenga conciencia de género, donde tenga conciencia del entramado biopsicosocial de la persona, donde sepa cómo se entrelazan eh, sus subjetividades, qué rol ocupa dentro de la familia, dentro del Estado, dentro de ser un ciudadano también que tiene una condición diferente, porque muchas veces tener una condición diferente borra la propia subjetividad, pero también hasta la ciudadanía de una persona eh, con una condición diferente. Entonces, ¿a quién le es eh, funcional esto? ¿Qué objetivo, qué beneficio hay en ser una persona con una condición diferente, ¿sí? Para poder corromper con todo esto, es necesario que abramos camino y que empecemos a entrelazar diversas cuestiones, porque no es lo mismo tener una persona con una capacidad diferente, eh, que quizás no está recibiendo violencia, a tener una mujer víctima de violencia de género con una capacidad diferente, ¿sí? Entonces, mi propuesta es repensar nuestro lugar como profesionales, ya sea lo que yo ejerza sea profesional, no sea profesional, mi lugar como ciudadano para, para poder pensar las capacidades diferentes, la desigualdad de género, de otra manera, ¿sí? Para, para de este modo contribuir a un Estado más acogedor, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso a todos, muchas gracias por la oportunidad, eh, nos mantenemos en contacto, nos vemos en unos días, eh, y bueno, espero que lo que aporté les haya servido y ahora ponernos a trabajar, ¿no? A ponernos a trabajar, a repensar eh, este tipo de cuestiones, ¿sí? Les mando un saludo grande desde Buenos Aires y nos vemos pronto.